hoy siento en mi corazón de predicarte de una manera diferente. Quiero predicarte como si fuera un padre hablando con su hijo. Yo me siento padre. Si tú me dejas, quiero ser tu padre, padre espiritual. Engendrado, dice así en la palabra, ¿no? Y de mira que los amo como si fuera un padre. Tengo a mi hijo Agustín, sé lo que significa ser padre, ya tiene 27 años, y sí, 27 años. Y me anima a entender de qué manera puedo amar mejor a otros, a otras personas. ¿Saben que la Biblia dice que ningún líder puede guiar a una iglesia si no sabe guiar a su familia? Nadie puede guiar a la iglesia de Cristo o pastorear la iglesia de Cristo si no pastorea a su familia. Soy consciente de eso y cuando Dios me llamó eso estaba claro en mi vida y tenía que trabajar bastante duro por eso. Y le doy gracias al Señor porque siempre me ayudó. No es imposible. Se puede hacer esa tarea porque Dios nos capacita para hacerlo. Cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios, entonces hay dirección para nuestra vida. Así que como padre espiritual, quiero animarte a crecer siempre. Si alguna vez veo que te detienes en tu crecimiento espiritual, hay algo aquí que me mueve para acercarme a ti y para animarte a crecer. Puede que necesites crecer en oración o en la palabra, o puede que necesites crecer en tu tiempo de comunión con los hermanos, puede que necesites crecer en esa dependencia del Señor constante, puede que necesites un poco de fuerza para emprender un proyecto o un nuevo trabajo, puede que necesitas dirección espiritual para algunas decisiones que debes tomar. Cuando lo veo, lo siento, sabes que me acerco a ti y hablo a tu corazón y te doy un consejo de parte del Señor. Cada vez que tengo que hablar con algunos de ustedes, oro antes, ¿saben? No sé si me creen, pero inclusive hasta una llamada de teléfono, digo, Señor, dame la palabra cómo yo tengo que hablarlo, cómo tengo que decirlo. Y creo que Dios en ese momento hace algo especial, pone dentro de mí algún don especial del Espíritu Santo para que yo pueda dar aquello que tú necesitas. Puede que en ese momento tú estés esperando otra cosa, tal vez. Entonces puede haber una confusión dentro de ti y decir, el pastor me lo está diciendo porque estuvo investigando mi vida, ¿no? Algún diácono le contó lo que yo estoy haciendo o se enteró de alguna otra manera. O ¿será que el pastor está pensando más en esto que en esto otro? Y entonces uno piensa muchas cosas, pero de veras, con la mano en el corazón, no tengo ninguna intención que mis palabras sean dirigidas por mis sentimientos egoístas o para bendecir una parte de la iglesia y no la otra. Debo ser imparcial, debo dar palabra del Señor. Y ese es mi propósito por el cual el Señor me ha puesto en una iglesia. Creo que todos los pastores dicen lo mismo, en ese sentido, porque Dios nos ha llamado para esto. En la labor pastoral, uno no está para ganar dinero. Si usted me pregunta a mí, no me interesa el dinero. Yo solamente vivo para honrar el nombre del Señor, para servir al Señor, para dar lo mejor de lo que Dios ha puesto en mi vida y para que ustedes crezcan. Ese es mi propósito. Según el apóstol Pablo dice, hacer perfecto en Cristo Jesús a toda persona. Y me he apropiado de ese pasaje para que tú cada día seas más perfecto en el Señor. No sé si lo vamos a lograr, pero hay que intentarlo, hay que probar, tenemos que mejorar, tenemos que crecer. Cuando uno habla de crecimiento, siempre se pone alguna meta, siempre dice, bueno, yo quiero crecer y poder ser esto, quiero este objetivo. Pero cuando hablamos de algo que tiene que ver con una cuestión ontológica, con el carácter, con lo que realmente nosotros somos, con nuestra identidad, tal vez nos ponemos una persona ahí en medio nuestro, ¿no? Enfrente, como foco. Si es una persona y esa persona a veces nos falla en lo que nosotros creemos que debe ser perfeccionado, nos sentimos frustrados, nos sentimos como que si esta persona falla, entonces no hay posibilidad de que yo pueda ser como esta persona o mejorarla.
Esa frustración viene por eso, por poner los ojos en las personas. De pronto, hay que correr un riesgo muy grande como pastor. Y es decir, como dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es muy difícil para los pastores decir esto, porque sabemos todas nuestras imperfecciones, nuestras equivocaciones, y que a veces no hacemos las cosas perfectas como deberíamos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos. Y a veces Dios permite que nos equivocamos a propósito porque quiere enseñarnos algo. ¿A usted le pasa también eso? Sí, a veces nos equivocamos. Entonces la medida que Dios ha establecido para todos nosotros es el mismo Jesucristo. No hay otra medida mejor que esa. Y uno dice, ay, bueno, sí, es que Jesucristo perfecto, Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Yo me quedo más bien como el apóstol Pablo, más vale. Pero como el apóstol Pablo, mire que Pablo también, su nivel es alto, ¿eh? Bueno, entonces mejor como Pedro, que a veces... Bueno, pero Pedro con su sombra hacía sanar a los enfermos. Bueno, David que pecaba muchas veces y le pedía perdón al Señor, ¿no? Pero, y así seguimos hasta que, bueno, como Judas, ¿no? Cada vez peor, porque no encontramos la medida. Por eso es que el Señor dice, miren, el ejemplo a seguir es Jesús. Su carácter, su corazón es el que nosotros debemos tener. Así que cuando vamos al Señor, Él nos enseña el camino, nos muestra cómo ser como Él. Y ese tiene que ser el objetivo máximo de nuestra vida, ser como Jesús. Bajo cualquier presión, bajo cualquier circunstancia, no sé, tengas mucho, tengas poco, no tengas nada, tengas muchas necesidades, estés en sufrimiento o en gozo, como sea, ser como Jesús en todo tiempo. Ese es el objetivo máximo de toda persona. Si usted lee Filipenses, va a encontrar al apóstol Pablo explicando todo esto. Filipenses capítulo 3, él va a decir, yo todo lo demás lo tengo por basura para ser como Jesús. Todo es basura para ser como Jesús. Por eso es lo más importante. Así que cuando nosotros decimos quiero ser como Jesús, necesito entonces conocer a Jesús. Conocemos por experiencia, conocemos porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, desde el día que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, empieza a trabajar y nos enseña a ser como Jesús. Sin embargo, esto de que puedo aprenderlo a través de esa forma, me voy a encontrar con algunos parámetros que a lo mejor van a ser discutidos por mí porque pueden ser subjetivos. Para mí o para otro hermano o para otra cultura. Entonces necesito algo que sea objetivo, que nos sirva a todos para que todos seamos como Jesús. La única forma es a través de la palabra de Dios. Cuando uno va a la Biblia, cuando va a los evangelios, encontramos cómo era Jesús. Por eso siempre decimos, lo primero que tienes que empezar a leer, si no sabes por dónde empezar la Biblia, si no quieres empezar por Génesis, lee los evangelios para ver cómo es Jesús, para imitarlo a Él, para saber hacia dónde enfocar nuestro corazón, nuestros propósitos, nuestras motivaciones. Cuando es correcto, entonces están en Jesús. Cuando vamos ahí, entonces nos damos cuenta que muchas veces estamos influenciados por este sistema. Este sistema está corrompido. Este sistema es terrible. Si tú te pones a leer las noticias, te das cuenta. Estamos en medio de guerra, en pandemia, estamos en medio de corrupciones en todos los países, siempre hay corrupción. ¿Qué decir de nuestros países? Eso está al día y parece que una cuestión política podría cambiar a la otra y no es cierto. ¿Cuántos años hace que seguimos viviendo lo mismo siempre? Entonces, este sistema no tiene las respuestas. La cultura no tiene la respuesta. Por eso vamos a la palabra de Dios, porque eso sí produce cambios, produce transformaciones reales y lo tienen que ver en nuestras vidas. Así que si queremos crecer y ser como Jesús, tiene que ser evidente, lo tienen que ver. Quizá nosotros nos vemos al espejo y decimos, estoy creciendo mucho. Pero la pregunta siempre es,
¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta? La realidad de esto es, si las personas que tienes a tu alrededor te están diciendo que no estás creciendo, entonces empieza a dudar. Si los demás no pueden ver crecimiento en mí, entonces empieza a analizarte. Ok, no puede ser que yo sea el único que creo que estoy en crecimiento porque todos los demás me dicen, mira que tienes que crecer en esto otro, madurar aquí y allá. Entonces la realidad es que necesito un parámetro objetivo. Por eso vamos a la palabra del Señor, vamos a lo que dice Jesús y nos encontramos con que para ser como Jesús tenemos que ser diferentes. ¿Escucharon ustedes la regla 20-80? No sé si alguna vez lo dije, en proporción acerca de aquellos que trabajan, ponen lo máximo de sí, el empeño, y aquellos que simplemente hacen lo que les toca. ¿Sabían esa regla del 20-80? El 20% de una congregación trabaja haciendo el 80% del trabajo de una iglesia. 20% hace el trabajo de un 80%. Lo mismo pasa con las ofrendas y las entradas. 20% suple el 80% de las entradas de una iglesia. Lo mismo pasa en el trabajo. El 20% en el trabajo son los que hacen el 80% de la labor. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que romper esta estadística. Nosotros somos llamados a romper esta estadística. Porque el que sigue a Jesús no puede estar pegado a esta estadística. No puedo pertenecer al 80% que no quiere crecer, al 80% que se conforma con lo que tengo hasta aquí, al 80% que dice, no, háganlo ustedes, yo miro. Oh, yo estoy tranquilo, no me molesten. Ah, correte de la tele, que no veo nada. ¿No? Ese 80% puesto en manos de Dios va a ser otra cosa. Dios transforma, cambia, rompe estructuras, hace las cosas diferentes. Por eso el punto de esto es que nos vamos a confrontar con nosotros mismos. Entonces mi pregunta, ¿tienes miedo de confrontarte? ¿Tienes miedo de confrontarte a ti mismo? Ay, yo creí que a lo mejor estaba creciendo mucho. No, entonces este mensaje no es para mí. Pero como padre espiritual te digo, todos necesitamos confrontarnos con nosotros mismos. Porque el deseo de Dios es que sus hijos crezcan, que los hijos sean como Jesús. Para eso lo mandó al mundo, para salvarnos, pero para que sea el ejemplo digno de imitar para cada uno de nosotros. Por eso es, cuando uno va a la palabra encuentra que Jesús nos da el camino y nos dice algo muy simple, pero a veces muy complejo de aprender. Mateo capítulo 5, versículo 41. Y quiero hablarte de los cristianos de la segunda milla. ¿Quiénes son los cristianos de la segunda milla? Mateo 5, 41. Es corto el versículo y me imagino que alguna vez usted lo habrá escuchado. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ese es fácil de entender para nosotros, ¿no? En el contexto que tiene este pasaje, dice aquí, el que te obligue. La palabra obligar, en el original griego, la palabra angarebo, está describiendo a un mensajero que tiene autoridad para movilizar a la gente, impelerla, ponerle ciertas condiciones, restricciones, movilizarlas, sea una persona, gente al servicio público. También en este momento se hablaba de los soldados, los oficiales, soldados romanos que obligaban a las personas o a los miembros de una familia a hacer algo de manera inesperada, inoportuna, y que estaban obligados a hacerlo de acuerdo a la ley romana. Todos los súbditos que estaban sometidos, incluyendo a los judíos, debían cumplir esta obligación. Venía un soldado romano con su carga y encontraba a un judío por allí. A ver tú, ven,
agarra este baúl y llévamelo. 1 milla, obligado a llevar 1 milla. De pronto también aparecía una situación, algo complejo allí en la calle, a lo mejor algo se había roto, un carro del general se rompió, así que venían a tu casa, decían, necesito tu carro, necesito esas ruedas que tienes allí, dame ese burro, me lo voy a llevar, y tú no podías hacer nada, tenés que colaborar con él, por lo menos 1 milla estabas obligado. Y Jesús viene ahora con un principio diferente. Todos esperaban al Mesías que le digan, olvidémonos de las millas. Aquí nosotros somos nacionalistas, somos los judíos, este es el pueblo de Dios, así que nosotros tenemos ahora que ir en contra de los romanos y de hacerle, aquí ustedes no vienen a pisar tierra santa. Y Jesús no hizo eso. Jesús vino a hacer todo lo contrario. Él dice, miren, aquí la cuestión es que hay que llevar una segunda milla. Pero ¿cómo llevar una segunda milla? Porque ya con mucho sufrimiento, enojo y rencor, estamos llevando 1 milla. Llevar 2 millas es matarnos, es darnos el doble, ¿no?, de castigo por lo que estamos haciendo. Jesús tenía en mente otra cosa. Él quería hablar de otra cosa. Tenía que hablar acerca de lo que significa someter el corazón, someter nuestra mente, nuestros deseos a Dios para que Él nos enseñe el camino. Porque muchas veces creemos que los resultados tienen que venir de la política, del orden social, de la economía. Y no, viene de la iglesia, viene de los creyentes que hacen las cosas diferentes, que marcan diferencia en donde están. Cristianos de segunda milla, Dios nos llama a eso, a ser creyentes de segunda milla, con un corazón diferente. Por eso, una primera verdad que vamos a compartir es que los cristianos de segunda milla manifiestan un corazón como el de Jesús. Tenemos que tener el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos mostró el ejemplo de una segunda milla. No solamente vino aquí para estar con los discípulos, hablar acerca del reino y predicar. Fue a la cruz. Fue obligado a llevar la cruz. Y no la llevó protestando. En Semana Santa, uno de mis amigos cristianos, pastores, me envió un video cortito, ¿no?, de una obra de teatro que estaban haciendo en la calle de uno de los pueblos de nuestras tierras, ¿no?, y que había alguien que hacía de Jesús. Me dio mucha gracia, de veras. Llevaba la cruz, ¿no? Este que hacía de Jesús llevaba la cruz. Y atrás iban los soldados romanos con los látigos. Y cuando golpeaban le pegaban en serio a este hombre, ¿no? Entonces este hombre, en el video estaba ahí, ¿no?, se levanta y empieza a pegarles a todos, ¿no? Una patada, ¿cómo que está pegando? Me dio gracia, digo, ¿dónde está Jesús ahí? No, porque fue todo lo contrario. Cuando uno lee la historia, encuentra que Jesús no es que no quería ir a la cruz. No es que Jesús dice, no, mejor vayan ustedes, yo no quiero ir a la cruz. Claro que el deseo, cuando estaba allí, decía, Señor, no quiero, voluntariamente me ofrezco, pero mi deseo sería evitar todo esto, pero hágase tu voluntad. Al decir hágase tu voluntad, entonces ya su deseo quedó de lado y empezó a hacer la obra de Dios, que no le gustaba carnalmente, como a nosotros, puede ser. Pero aquí Jesús dijo, no, yo voy adelante. Nos muestra el camino de la segunda milla, de morir en la cruz. De hecho, le dijo a los discípulos, ¿quieren seguirme a mí? Pues bueno, síganme. Tomen su cruz y síganme. La realidad es que Jesús terminó solo crucificado. Los discípulos no aparecieron ninguno, pero Él estaba allí dando el ejemplo, digno de imitar. Jesús, dice Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7, Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjese la palabra clave aquí. Jesús dice que dejó su gloria, cosa que nosotros anhelaríamos ahora, danos esa gloria, Señor, estar en un trono, ¿no?, reinando y mandarlos a todos, qué lindo sería, ¿no? Pero dice que Jesús dejó eso para
tomar la forma de siervo. Se adaptó a esa forma. Nadie nace siendo siervo. Nadie. Hay que aprenderlo. ¿Tú ves a tus hijos que son serviciales así de nacimiento, desde que nacieron? Hay muchos que dicen que no. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo primero que quieren es que les sirvan. Ya, quieren la mamadera, leche, biberón. Mío, no comparto con nada. Es así, somos así de naturaleza. Nadie nace siendo siervo. Ni siquiera el nuevo nacimiento, miren ustedes. Necesitamos aprenderlo. ¡Wow! Porque Jesús aprendió a ser siervo. Dejó su gloria para venir, dice eso, ¿no? Tomando forma de siervo. Hay otro pasaje en Hebreos que dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Alguien nos tiene que enseñar obediencia. Tenemos que aprender a ser siervos, a servir a los demás. Y tengo que aprenderlo. Tengo que renunciar a mí mismo, tengo que sujetarme, poner los deseos en manos de Dios para ser como Jesús, siervo de segunda milla. Para poder dar la segunda milla diferente, con gozo, con alegría, tengo que tener el corazón de Jesús, corazón de siervo. Tomar esa forma, así como lo hizo el Señor. ¿Cuál era? A ver, algunas características del corazón de Jesús. Podemos dar muchas, vamos a poner algunas 5 por lo menos. La primera, amor incondicional. ¿Estamos de acuerdo todos? El amor de Jesús siempre fue incondicional. Te amo y aunque tú no me ames, yo te amo igual. Te amo y aunque tú me lo desprecies, yo te sigo amando. Te amo aunque tú seas mi enemigo, yo te amo. Eso dice Jesús. Nosotros lo creemos y nos encanta eso, ¿no? Claro, que el amor de Jesús sea incondicional porque a pesar de mí, a pesar de mis fracasos, a pesar de mi caída, Jesús me sigue amando y por eso me levanta. Me encanta eso mismo. Pero ahora me está diciendo que si yo quiero tener el corazón de Jesús, debo también tener amor incondicional. Entonces, por eso es que ya nos estamos confrontando con nosotros mismos. ¿Nuestro amor es incondicional? ¿Realmente amamos a los demás de manera incondicional? Te amo, pero decimos eso. Te amo y recuerdo que te amo, pero tú vas a tener que... Nuestro amor no siempre es condicional y eso nos hace daño. Cuando nuestro amor empieza a ser tocado por el egoísmo, cuando empezamos a pensar más en nosotros mismos que en la otra persona que tengo al lado, mi amor deja de ser incondicional y no me parezco a Jesús. Esa es una realidad que yo debo confrontarme todos los días. Cuando decimos esto, encontramos que tiene que ser práctico. Tengo que amar, si estoy casado, tengo que amar a mi cónyuge. Ay, es que yo ya no siento más esas mariposas acá. Yo creo que necesito otra, que me dé mariposas acá. Mire, según los que han estudiado el comportamiento humano, un enamoramiento dura 1 año y medio o 2. Las mariposas duran eso, más o menos, aquí adentro. Pero el amor, según la palabra de Dios, tiene que permanecer. Entonces, yo debo alimentarlo. Yo debo alimentar mi amor, aunque no tenga mariposas, ¿no? Pero ahora tengo un amor diferente, un amor que Dios me ayuda, inclusive, me ama a mí, me da amor para que yo pueda amar a otra persona, a mi cónyuge, lo primero que tengo que hacer. A mis hijos casi que me sale solo, ¿no? A veces sí me tiene que motivar bastante, ¿no? Pero el amor hacia mi cónyuge parece que es menos incondicional. Con los hijos somos más incondicionales, pero con el cónyuge
Y de pronto no nos damos cuenta que los hijos van a crecer, se van a ir, van a tener sus familias, y yo me voy a tener que quedar con la persona que tengo al lado, ¿no? Y cuando empieza a venir tu nieto, te estás dando cuenta que te casaste con una abuela. O un abuelo a tu lado, ya tienes ahora. Y de pronto, ya no es como antes, pero el amor tiene que estar. A mí me encantan las parejas de ancianitos caminando por la calle tomados de la mano. Sí. Porque nos muestran el camino. No sé cómo se llevan en la vida. No sé, a lo mejor protestan mucho, pero digo, en la imagen esa de vamos a caminar juntos, vamos a amarnos incondicionalmente hasta que la muerte nos separe. Porque es el principio por el cual nos hemos unido. Si somos cristianos, hemos entendido ese pensamiento. Es verdad que la otra persona puede quebrantarlo, puede romperlo. No somos culpables si otra persona lo quebranta. Ya es asunto de la otra persona con Dios. Pero mi compromiso con el Señor es mi amor incondicional. Es más, aunque tú te quedes solo, tu amor sigue siendo incondicional. Porque viene de Jesús y es amar como Jesús. El principio de esto, este amor incondicional, es amo a mi cónyuge, amo a mis hijos, amo a mis padres de manera incondicional, amo a mi suegra de manera incondicional, amo a las amigas de mi suegra de manera incondicional, amo a mi suegro, amo a mis hermanos de la iglesia de manera incondicional, amo a los líderes de manera incondicional. Es decir, el amor tiene que ser incondicional. ¿Cómo está la confianza? Y la confianza a veces requiere de ciertas pautas de comportamiento. Pero dentro de mí nunca puede haber odio hacia otra persona, rencor, amargura, porque eso tiene que ser tratado por el Espíritu Santo. Yo debo amar, me tiene que salir el amor. De hecho, la Biblia dice que es fruto del Espíritu. Y el primero es lo primero que me sale, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Así que lo primero que me sale es el amor. Hasta te diría, sin querer. Mira, yo creí que a esta persona lo iba a... pero lo amé. No sé qué me pasó. Me acuerdo del testimonio de Mario. Una persona tan difícil de amar que había en tu vida. ¿Te acuerdas, Mario? Y de pronto te lo encontraste un día y estaba pensando, me acuerdo porque tú lo testificaste, ¿sí? Por eso lo digo. Digo, a esta persona lo acogotaría, ¿no? Y de pronto cuando te lo encontraste, algo pasó dentro de ti que lo bendeciste, ¿no? Dios te bendiga, le dijiste. Algo pasó, es algo sobrenatural, capacitación del amor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la realidad que tiene que estar. Por eso es amor incondicional como Jesús. Otra característica que tenía el Señor en su corazón, dice que Él fue humilde y manso. Y Jesús dice, tienen que ser como yo, manso y humilde de corazón. Entonces es una característica que no nos podemos saltear. No podemos vivir pensando solo en nosotros, de manera ególatra, egoísta, con orgullo y soberbia, creyendo que lo demás está en un peldaño más abajo que yo. Que los demás... Y siempre pensamos en ese sentido porque nos falta esto, la humildad y la mansedumbre. Manso es una persona tranquila, apacible, de espíritu. Necesitamos tener el corazón del Señor. Porque muchas veces también a nosotros nos sale la ira, nos sale el griterío. ¿Cierto? Y nosotros que somos hispanos y somos enérgicos, ¿no? Nos sale el grito fácil. ¿Cuánto tiene el grito fácil? El grito fácil. ¡Amén! Así tiene que decirlo, ¿no? Entonces, el carácter de Jesús nos dice, tranquilos, tranquilos, porque la gritería no nos conduce a nada. Claro, cuando estamos contentos, eufóricos, entendemos el propósito, pero cuando estamos enojados, la ira, la gritería, nos hace daño a nosotros y a los que nos rodean. Y el corazón de Jesús no es así, es diferente. Jesús, Él hablaba de una manera tranquila, hablaba de manera directa,
inclusive hasta a los fariseos, le decían, ustedes son hipócritas. Pero no se lo decía gritando, no se lo decía enojado, no se lo decía, ya se tiene que ir al infierno. Le decía, ustedes son hipócritas, le decía la verdad en amor. Es un principio que nosotros también tenemos que vivir. El sentido de ser manso y humilde como Jesús. Es un principio para nosotros. El que es humilde, el que es manso, no impone sus derechos. Estamos en un país lleno de derechos, pero no es tomar los derechos, sino darlos y poder nosotros ayudar, bendecir, ser guiados. Miren, les voy a contar mi debilidad. Anótenla si quieren. Pueden chusmeársela también si quieren con otros, no tengo problema. Pero yo soy bastante malo conduciendo, manejando. Sí, trato de hacerlo cada vez mejor. No saben lo que era 20 años atrás. Yo fui formado en Argentina y en Argentina manejamos como se pueda. Y se impone el que más rápido anda. Es cierto. ¿Hay algún argentino aquí que diga lo contrario? ¿Ven que no? Claro. Cuando uno comienza a conducir, es como que tú no te puedes permitir que venga otro y te pase. Porque te arrebató el lugar, uy, eso ya es terrible. Para eso existe la bocina, el claxon, ¿sí? Para ministrarle a la otra persona y disciplinarlo. Así entendemos los argentinos para qué está la bocina, ¿no? Para que se entere el otro. Y puedes conducir como quieras y sigue adelante, y si alguien se pone ahí, apúntale, ¿no? Principalmente a los argentinos les gusta el Mercedes-Benz porque tiene ahí la mira, ¿no es cierto?, para apuntarle con el carro a alguien. Así fui formado. Pasé por España, en 4 años aprendí a mansar un poco esto, ¿no? Y allá en España se conduce tranquilo, muy, muy despacio. Y aquí, mucho más también. Entonces, eso me ha mansado bastante. Pero hay algo que siempre sale, y de pronto cuando estoy conduciendo y alguien pasa mal, ¿no? ¿Le ha pasado esto a usted también? Alguien te pasa mal y se mete adelante, toca bocina, hace mueca y uno dice, oh, Señor, ¿qué está pasando con este, no? Y ahí es cuando el Señor dice, relájate, a ver, relájate, tranquilo, no hagas locuras. Una mosca en un perfume echa a perder el perfume. No hagas locuras. Es así como el Señor trata con nosotros. Porque esa mansedumbre, esa templanza tiene que estar siempre en nuestra vida, a pesar de las presiones que pudiéramos tener. Es una realidad permanente. Por eso es esto de, vamos a ser como Jesús. Necesitamos el carácter del Señor. Miren, los otros pueden hacer lo que quieran. Pero cuando uno es creyente de segunda milla, hace las cosas diferentes. Porque sabe que quiere ser como Jesús. Otros no aman incondicionalmente, pero tú sí, porque amas a Jesús, porque sigues. Otra característica del corazón de Jesús era que era obediente. Obediente siempre al Padre. Dice que Jesús se sujetó al Padre Celestial. Nos muestra la obediencia como el principio de sujeción a la autoridad sobre nosotros. Eso va en nuestra casa, hacia nuestros padres cuando estamos dependiendo de ellos. Eso va en el matrimonio, en la sujeción. Eso va en la iglesia, cuando hay líderes. Dios pone líderes para que nos sujetamos y aprendamos obediencia. En el trabajo también pasa lo mismo. Y esa autoridad, dice Dios, dice la palabra en Romanos, que es dada por Dios. Y yo debo sujetarme a la autoridad. Lo hizo Jesús con el Padre, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Someternos a las autoridades superiores. Velan por nosotros, nos gusta. A algunos les encanta dar órdenes, ¿no? ¿Lo conocen a esas personas que les encanta dar órdenes aunque no tengan el título? Pero cuando le dan las órdenes, ay, sí, es otra persona. La frase que más se escucha es, ¿y quién se cree que es? ¿Escucharon eso, no? Si tiene autoridad, no es que se cree que es. Tiene autoridad, la está ejerciendo por un bien.
quizá no tiene las ideas claras, pero el punto es que si tiene autoridad, yo debo sujetarme. Es una realidad bíblica. También el Señor en su corazón, cuarto lugar, muestra compromiso unilateral. Compromiso unilateral significa que yo lo hago, es mi compromiso, aunque tú no lo hagas. ¿Vale? Porque muchas veces dependemos de otros. Y a veces cuesta aceptar eso, ¿no? Cuando decimos, bueno, aquí estamos todos. ¿Y dónde están los demás? Ah, qué puñal que es ese, ¿no? No, vamos todos. Yo me acuerdo una vez, fuimos a evangelizar y parece que íbamos a ir muchos y de pronto éramos pocos, ¿no? Y encima uno de los que había llegado un poco tarde dice, ¿y dónde están los otros? Digo, bueno, mira, haz lo que tú quieras. Puede servir o no, pero está en tu decisión hacerlo. Pero parece como que si los demás se comprometen, entonces yo también. Esa es parte del 80%. Un cristiano de segunda milla nunca hace eso. Yo me comprometo porque amo a Jesús, porque lo voy a hacer para Él y le voy a dar lo mejor a Dios, aunque otro no lo haga. Es mi compromiso con Él, es un compromiso unilateral. Por eso es que Jesús tomó ese compromiso, fue a la cruz, nadie lo acompañó. ¿Dónde estaban todos los demás? ¿Ustedes creen que Jesús iba a ir a la cruz si su compromiso era, si ustedes van muchachos, entonces yo voy a la cruz? Pero si ustedes no me motivan y no me apoyan, es muy difícil ir a la cruz. ¿Creen que Jesús hubiera hecho eso? No. Jesús, su compromiso fue unilateral. Yo lo voy a hacer porque yo sé el plan, sé que tengo que morir por cada uno de ellos, por los que vendrán también. Así que este plan lo voy a cumplir. Es mi compromiso, dijo Dios, ¿no? El Hijo de Dios. Así que ese compromiso lo hizo. Por eso es compromiso unilateral. Aunque otros no lo hagan. Aunque no vea a otros. ¿Y dónde está fulanito? ¿Y dónde está...? Punto es, ¿dónde está Dios? Ok, ahí está. Nos vamos a enfocar en hacer las cosas para Jesús, para hacerlo mejor. Ese es el corazón del Señor. Y además, en quinto lugar, una quinta característica que tenía Jesús, es que tenía espíritu proactivo. A Jesús no había que motivarlo todos los días, ¿no? No era que venían los discípulos, Jesús, ya son las 11, tenemos ahí gente que está esperando. Y Jesús dice, no, todavía no tomé mate. No vemos a Jesús así. Jesús iba adelante, daba un paso adelante, era proactivo y era tan humano como nosotros, además de ser hijo de Dios. Tenía también debilidades físicas, tal vez se enfermaba, tal vez se cansaba, bueno, eso sí lo sabemos. Situaciones que a lo mejor no eran las mejores, pero siempre iba ahí adelante. ¿Qué más se puede hacer? Lo vemos y lo compartíamos esto con los varones el miércoles pasado, cuando se reunieron con todos los discípulos y uno notaba que había una presencia extraña en el lugar. Nadie se había lavado los pies. Y se supone que le tenían que lavar los pies a Jesús, si era el maestro. Sin embargo, ninguno de los discípulos lo hizo. Y Jesús fue proactivo, se levantó, agarró la toalla, la palangana y le lavó los pies a todos. Ok, ¿qué dijo Jesús? Ejemplo os seis dado. Como yo sirvo, ustedes también. Entonces, eso sigue latente para nosotros hoy. Si Jesús nos enseñó el camino del servicio, pues nosotros deberíamos hacerlo también. Hacer la segunda milla, hacer algo extra, ir más allá de lo que me dicen, ¿no? ¿Qué más yo puedo hacer? Porque soy cristiano de la segunda milla. Segundo lugar, segundo principio, los cristianos de la segunda milla manifiestan madurez espiritual. Cuando actuamos haciendo la segunda milla, lo extra, aquello que no se supone que por ahí lo tendría que hacer, pero lo hago imitando a Jesús, estamos manifestando madurez espiritual. En ese sentido hay madurez cuando somos responsables al servir. Hago la segunda milla porque sé que esto se lo estoy haciendo al Señor. Soy bien responsable, entiendo lo que debo hacer. Por lo tanto, estoy comprometido, manifiesto responsabilidad en lo personal, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Fíjese que muchos en tu trabajo te preguntan cómo eres tú a veces en tu casa, en relación con otras personas, porque ya están haciendo un perfil de lo que puedes hacer también en el trabajo. Es una realidad. Responsables en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier presión. Si no podemos cuidar la familia,
eso dice la palabra, tampoco podemos cuidar a la iglesia. Si no puedo cuidar a mis hijos, tampoco puedo ponerme un jardín o un, ¿cómo se llama? Un daycare, no para cuidar a los niños que vengan y no cuido al mío. Imagínense, los padres no van a traerlo. Eso es una realidad también. Por eso tengo que dar el ejemplo, tengo que dar el primer paso. Madurez está en la responsabilidad. Hay madurez cuando servimos con excelencia. Estamos de teoría de acuerdo en que Jesús merece lo mejor de nosotros. No es que, bueno, si me queda tiempo le sirvo al Señor. Si veo primero mis gustos personales y después veo qué le gusta a Jesús. Ese no es el principio. Por eso, vamos a servir con excelencia. Quiero que me conozcas, ¿sí? Quiero que me conozcas y sepas que en la iglesia del Señor anhelamos hacer las cosas bien, hacerlo con excelencia, no así nomás. Y bueno, por lo menos lo hicimos. Eso es mortal. Ay, bueno, yo por lo menos vine. No. Vamos a darle excelencia al Señor. Muchas veces hay personas que no quieren hacerlo con excelencia. Y como padre espiritual me tengo que acercar y decirle, mire, vamos a hacerlo mejor, así no lo podemos hacer. ¿Y quién se cree que es? No. Pero hermano, a ver, esto no está bien. No podemos darle esto a las personas, ¿no? Y de pronto algo que no se merece nadie esto, ¿no? Y menos el Señor. Aparte la Biblia lo dice, Malaquías, ¿no? Que a Dios hay que darle lo mejor. Y muchas veces es esto. Y yo he escuchado esto, y soy honesto con ustedes y franco, porque muchos lo han dicho. Es que el pastor no me deja servir, no me deja trabajar. Yo estuve en un ministerio y el pastor no me dejó servir. Si en algún momento yo me he acercado a alguien, es para decirle, hermano, esto no está bien hacerlo así. Vamos a hacerlo de otra manera, vamos a mejorarlo. Esto tiene que ser mejor. Vamos a darle lo mejor al Señor. Pero hay muchos que no aceptan ese consejo, ¿no? Y se quedan con que, ok, no, bueno, esto es lo que yo puedo hacer. Si está bien, y si no, pero no es la actitud de la segunda milla. La segunda milla es, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Le voy a dar excelencia al Señor. Y no es la idea del pastor, es la idea bíblica. Lean el libro de Malaquías. Dios se enoja con su pueblo porque hacían los sacrificios así nomás, porque le tocaba. Se enoja con aquellos que en Isaías hacían ayunos y oraciones, pero era solamente ese tiempo, después no importaba. Solo hacían la milla que le tocaba. Y en la segunda, no, olvídate. Eso no va conmigo, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo quiero estar tranquilo. Y no había segunda milla nunca. Por eso Jesús dice esto, ¿no? Que tiene que ser diferente. Debemos nosotros crecer de manera diferente. Hay madurez cuando damos excelencia, cuando le damos lo mejor al Señor. Por eso, nunca te quedes con una pregunta, con una inquietud. Tú sabes que somos bien receptivos. ¿Tienes alguna pregunta? Acércate y hazla. Pregunta. Quiero decirte también de mi parte que nunca en mí cambia mi amor por ti, aunque tú me digas algo que no está claro para ti, que hagas una pregunta o que me digas, no quiero hacer esto, no me gusta esto otro. No cambia mi amor por ti. A lo mejor estoy pensando, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, ¿qué se puede mejorar? ¿O por qué lo dice? ¿O qué pasó aquí? Pero el amor nunca cambia. Y eso es algo que tenemos que tratarlo entre nosotros siempre. Es la manera de hacer la segunda milla siempre, dándole lo mejor a Dios, dándole excelencia al Señor. Hay madurez cuando sabemos que nuestra labor está terminada recién cuando todo el trabajo está hecho. No que, bueno, yo ya hice mi parte, ya cumplí, que se arreglen ahora los otros hermanos. Yo hice mi parte, voy hasta aquí, bueno, ya preparé, bueno, yo puse el arroz. Que alguien se encargue ahora de apagarlo, ese arroz se va a quemar, ¿no es cierto? Porque uno sabe que si alguien no se va a dedicar a esto, esto va a terminar mal. El siervo de la segunda milla pone el arroz, revuelve, chequea a ver cómo va
y cuando tiene el punto justo, bueno, de esto, ¿quién sabe? Marisela, ¿no? ¿Cómo hacer bien el arroz? ¿Tú lo sabes? Entonces, Marisela, cuando ve que está bien el arroz, dice, ok, vamos a sacarlo, ya está a punto, se cuela, ¿no? Y se saca. Pero si deja o no se cuela, bueno, yo no sé hacer arroz, por eso le estoy preguntando a ustedes, ¿sí? Que ustedes saben. Entonces, hay que empezarlo, hay que ver cómo se procesa y cuándo sacarlo. Si yo pienso que otro lo va a hacer, va a terminar, eso va a terminar mal. Por eso tengo que ser bien entendido qué es lo que voy a hacer y cómo voy a terminar esa parte, que sea importante. Jesús nunca dejó algo a la mitad. ¿O ustedes creen que sí? La parte que a él le tocó, siempre lo hizo con mucho gusto y gozo e hizo toda la parte completa. Por eso es un ejemplo para nosotros, para decir, ok, toda la parte, termina el trabajo cuando todo está hecho. Entonces, en ese sentido, creamos esa responsabilidad, esa madurez espiritual. Hay madurez espiritual, ¿sí? Cuando hacemos todo lo que el Señor ha puesto en el plan y nos ha considerado nosotros para que podamos servir al Señor. Tercer aspecto, tercer verdad. Los cristianos de la segunda milla manifiestan el gozo del Señor en todo lo que hacen. Lo hacemos con gozo. Los creyentes de esa época, cuando les tocaba hacer la segunda milla y eran imitadores de Jesús, lo que hacían era hacerlo, pero con mayor gozo. Los fariseos no tenían gozo. Los fariseos cumplían la parte que les tocaba. Iban el sábado y ya olvídense, el lunes, el domingo, el lunes ya eran su vida y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero no había gozo, toda cara larga, triste. Los evangelios dicen esto. Usted no encuentra ningún fariseo gozoso. ¿Leyó la escritura? No hay ninguno que diga, qué gozo este fariseo. No, porque esto era hacer la milla y punto. No había milla extra. Entonces Jesús muestra un camino diferente, ¿no? Alguien propuso que podamos imaginarnos y la frase es sorprendamos al soldado romano, ¿no? Imaginemos que hay un soldado y hay un cristiano allí, ¿no? Que quiere imitar la obra del Señor. Viene el soldado y dice, llévame esto, una carga, acá, una milla. Entonces este cristiano agarra esa mochila, esa carga, y empiezan a caminar. Empieza a hablar con el soldado. Soldado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, y aquí estamos. Bueno, sí, hoy desayuné bien, mi esposa me hizo las pupusas, así que aquí estoy llevándote este baúl. ¿Cómo está tu familia? ¿No? Y ahí está el soldado cansado, ¿no? Y no queriendo hablar, ¿no? Y cuando ya termina la milla, el cristiano le dice, se ve que estás cansado, hermano. Déjame que te hago otra milla. Te hago otra milla, dale, vamos. Y el soldado dice, pero ¿qué le pasa a este? ¿Por qué haces esto? Y este le va a decir, es que eso es lo que aprendí de Jesús. Jesús me dice que tengo que hacer la milla extra y lo hago porque lo imito a Jesús, porque lo amo a Jesús y porque puso algo diferente en mí. Ahora tengo gozo. Y el soldado diría, este realmente es un cristiano en serio, es verdadero cristiano. ¿Vale la pena tener estos cristianos en el mundo? ¿No piensa que sí? ¿Vale la pena tener cristianos de segunda milla? Dios hace la diferencia con los cristianos que hacen la segunda milla. Los cristianos de la segunda milla están siempre alertas, siempre dispuestos. Dios puede hacer lo que quiera con ellos porque están dispuestos. Están listos y saben que le van a dar lo mejor al Señor porque lo van a hacer con gozo. Tienen el gozo del Señor. Es impactante esto. Aún en una familia, cuando en una familia todos tienen el mismo espíritu de Jesús, con todas estas características que hemos dicho, esa familia, uno anhela pasar un rato con ellos. Invítame a tu casa, quiero estar con ustedes, porque hay gozo, hay servicio, se comparte, se ve a Jesús ahí, en todo momento. Y lo mismo pasa con nosotros cuando vamos al trabajo, cuando estamos en relación con otra persona. Este es cristiano en serio, marca diferencia. Pero para ser siervo de segunda milla requiere que ponga el corazón completo.
le dé todo el corazón a Jesús para que Él trabaje en mí y ponga sus características. No puedo ser siervo de segunda milla con mi propio corazón viejo, con mi propia estructura, manera de pensar, contaminada por el sistema. Necesito algo nuevo, algo radical, un cambio total en mi manera de pensar. Por eso es que Jesús nos da su propia vida y uno recibe a Cristo para que Él venga a morar y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos lleva a ser cristianos de segunda milla, siempre y cuando tomemos esa decisión. Yo quiero ser como Jesús. Si quiero ser como Jesús, entonces hago una milla extra, en cualquier sentido. A veces es esfuerzo, a veces es tiempo, a veces es dedicarse a una persona, a veces es motivar a otra, a veces es orar por alguien. Es algo más de lo que yo pudiera hacer porque todo el mundo lo hace. Eso extra es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Yo no soy diferente a otro y otro no es diferente a mí si todos hacemos lo mismo. Está estandarizado. La diferencia es cuando alguien hace algo diferente. La segunda milla es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Ahí es donde el Espíritu Santo trabaja y nos usa y nos hace útiles. Y uno se siente con el gozo del Señor para decir, wow, no me quiero perder la segunda milla con gozo porque la verdad es que me siento diferente, soy diferente. Veo a Jesús de manera diferente en mi vida. Tiene sentido lo que dice el Señor. No es que simplemente lo dice para catalogar a los cristianos solo porque trabajan mucho. No, tiene el sentido del cambio en el corazón para que seamos diferentes en esa manera de pensar. Vamos a orar. Vamos a orar para que esto no sea una linda palabra, sea una palabra que eche raíz en nuestro corazón. Cuando uno dice, yo tengo que ser diferente. Creo que Dios me ha hablado hoy. No sé si me ha hablado con esas características del corazón de Jesús, de tener un amor más incondicional, de ser más manso, más humilde, menos gritón. ¿Será que el Señor está trabajando en mi obediencia, que tengo que sujetarme más? ¿Será que tengo que ser más proactivo, más gozo? ¿Tengo que ser más responsable, actuar con madurez? ¿Qué te habló el Señor hoy?